Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo episodio más en el podcast de Nutre tu Fertilidad. Hoy tengo conmigo a alguien a quien admiro bastante. Él es Pere Sabater. Él es experto en psiconeuroinmunología y vamos a hablar de un tema que puede estar detrás de muchos casos de su fertilidad, infertilidad, ya dependiendo de cada uno como lo quiera llamar, ciclos irregulares, dolor, menstrual en este caso también, cansancio, falta de energía, falta de descanso, etcétera. O sea, un montón de síntomas que al final parecen que están desconectados entre sí. Y este es el síndrome de sensibilización central. Quizá nunca has oído este nombre, o sea, es la primera vez que escuchas esto, pero puede que vivas dentro de él sin saberlo. Hoy queremos ayudarte a entender entre Pere y yo, sobre todo él, que nos va a contar un poquito más ahora, qué es este síndrome, cómo podemos identificarlo, cómo afecta a las hormonas y a la fertilidad, en este caso, que nos vamos a centrar en eso, y qué puedes empezar a hacer para regularlo. Bienvenido, Pere, ¿qué tal estás? Hola Carmen, muy bien, muchas gracias por invitarme y me hace Placer. mucha ilusión estar aquí también y poder compartir todo este tema que creo que es un temazo. Así que nada, contento de estar aquí contigo y con todas las que estén aquí escuchando. Maravilloso. Yo súper agradecida de que aceptaras mi invitación y de que hoy nos cuentes este tema tan importante. Pero antes, sí me gustaría, bueno, que aunque te he presentado como experto en psiconeuroinmunología, pero me gustaría que contaras brevemente un poco quién es Pérez, qué hace, porque al final tenemos esa cosa en común, ¿no? De que estamos acompañando a muchas mujeres, pero quiero que seas tú quien lo cuentes mejor. Vale, fenomenal, lo haré de una forma resumida y breve, así nos vamos con el tema también que interesa. Pues yo me dedico a la psiconeuroinmunología ya desde hace años. Al final es el mundo que me gusta. Yo empecé estudiando fisioterapia, luego pasé a osteopatía y es como que siempre quería más, quería entender el cuerpo. Siempre me ha fascinado el cómo funciona el cuerpo, ¿no? Porque un cuerpo peta, porque otro no, porque uno aguanta, porque uno funciona muy bien, aunque hace las cosas mal, etiquetándolo de mal, ¿no? Pero siempre me ha fascinado mucho el cuerpo. Entonces entré con la psiconeuroinmunología y me encantó también toda la fisiología profunda del organismo, de cómo funciona por dentro, interaccionando los diferentes sistemas, aunque esto ya lo había empezado a ver en osteopatía. Sí que me encantó ver cómo los diferentes sistemas están relacionados, cómo cómo tú te alimentas afecta al sistema inmunitario y ese sistema inmune afecta al sistema endocrino y viceversa, ¿no? Y es como todo está conectado. El cuerpo lo separamos para estudiar, pero todo está muy conectado. Entonces, siempre me ha fascinado esto y a la vez también entender que no solamente una persona en sí, sino que todo el contexto, todo lo que pasa en la vida, el cómo vives las cosas también me fascina mucho, ¿no? A veces no solamente lo que vives, sino el cómo vives las cosas. Entonces, desde ya hace tiempo me pasé solamente a la psiconeuroinmunología y lo que hago actualmente es pasar visitas online y doy algunas formaciones, algunos talleres, cosas que me van llamando mientras yo voy viviendo mi vida y compartiendo todo esto que me encanta. Genial, qué bonito cuando ayudamos hacia las personas, ¿verdad? Sobre Mm. todo me quedo mucho con lo que has comentado, ¿no? Porque yo me siento identificada de ver a las personas como un todo interconectado, ¿no? Como un ecosistema y que no somos una cabeza por un lado, un estómago por otro, un corazón por otro y que hay que siempre atender a las personas y ayudarlas con ese enfoque integrativo. Así que genial, me gusta mucho esta parte. Qué Y bueno. ahora sí que nos vamos a centrar en lo que venimos a hablar hoy, que como decía antes, me parece un temazo y que es muy importante e interesante que lo contemos y que la gente lo conozca y que sepa en qué consiste. Así que vamos a empezar con que nos expliques qué es esto del síndrome de sensibilización central. Vale, perfecto. Pues mira, al final el síndrome de sensibilización central, que suena como un nombre muy complejo en sí, es simplemente un estado de alerta del cuerpo cuando estás buscando algo, ¿no? Es decir, es muy fácil verlo con el dolor. Pongo un ejemplo así como simple que se ve muy fácil. Es
cuando a veces nos hacemos, mira, o un corte, más simple aún, cuando nos hacemos un corte que a veces no te has dado ni cuenta de que ahí tienes un corte, luego cuando lo ves, de repente te empieza a doler, cuando antes no te había dolido, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Porque realmente hay una conexión nerviosa que tú sabes que hay algo, te fijas en eso y los nervios empiezan a amplificar esa señal de, hay un corte aquí y toda esa señal empieza a llegar al sistema nervioso. Entonces lo que hace el sistema nervioso central es amplificar esa señal. Entonces de repente empieza a doler, cuando antes lo tenías también y no te dolía. Entonces, cuando te haces un esguince, puede ser también que ese esguince, como si te ha dolido, si tú eres un jugador de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que tienes que volver a jugar, te da miedo, empiezas a tener miedo al jugar, al chutar, no sé si poder chutar, si no, si hago un cambio de ritmo y vas con ese miedo, el cerebro está permanentemente fijado en esto. Entonces, una señal que, para poner un número, del 0 al 10 tendría que ser pues un 2 3 de molestia, pues igual aparece en un 5 6 o 7. Entonces, el cerebro está amplificando la señal, está en un estado de alerta y está en hipervigilancia. Y esto lo que acaba haciendo es ese síndrome de sensibilización central que provoca que el dolor, que sería de 2 3 pueda ser de 6 7. Cuando hablamos de fertilidad, si me meto por ahí, ¿vale? Ujú. Cuando hablamos de fertilidad, al final es esa casi ansiedad por la búsqueda del embarazo acaba generando un estado de estrés, un estado de que todo lo que hago se convierte en tengo que quedarme embarazada, eso tiene que funcionar y entonces empiezo a hacer de todo, ¿no? Que puede ser, leo en internet lo que me dice la doctora, la Nutri, aunque igual a veces son cosas que van en diferentes vías y que no sabes ni por dónde ir, pero todo empieza a estar focalizado en esto. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Amplifica la señal. Y esa señal es a través de estrés, de agobio, de hormonas de ansiedad. Y eso acaba condicionando que la fertilidad, pues igual no siga su curso y que igual estás disminuyendo las probabilidades de que pueda pasar por el propio agobio, ¿no? Entonces el cerebro activa. Es como si tú en casa tienes miedo de que te vaya a robar tu vecino, pues cada vez que lo veas estarás atenta. Estarás mirando a ver si qué hace, hacia dónde va, está en casa, no está en casa, aunque igual no está pasando nada. Pero es el cerebro amplifica la señal y activa ejes que no propician o facilitan la fertilidad. Muy bien explicado. O sea, me ha gustado sobre todo la primera frase del principio porque lo define tal cual y con los ejemplos se entiende bastante bien. Esa es la parte importante que quiero que se queden todas las que estén escuchando esto, aunque vamos a seguir dando ejemplos y profundizando en el tema de fertilidad. Porque claro, ¿qué experiencias o qué factores suelen llevar a que una mujer, o sea, hablamos de mujer porque al final es verdad que somos nosotras las que como que llevamos la mochila pesada de la fertilidad o un porcentaje muy alto? No es por excluir a los hombres, ¿no? Pero es así. Y porque además la mayoría de mujeres, o sea, de personas, son mujeres las que escuchan este podcast. Entonces, ¿qué experiencias o factores suelen llevar a una mujer a este estado de sensibilización central, hablando en el tema de fertilidad? Claro. Mira, primero de entrada es normal que cuando tú estás buscando algo, quieres que llegue. Entonces, aquí Ujú. ya hay una búsqueda y que empiezas a tomar decisiones para que eso llegue, y esto es completamente natural. Incluso, pues, si ves que no está funcionando, claro, hay emociones dentro de tu cuerpo y puede haber un poco de agobio, de estrés, de ansiedad en sí, de, "Hostia, es que no llega y lo intentamos y no funciona, y es que, y empiezas con miedos, y si tengo algo, y luego ya si empiezas con médicos de no, es que está todo bien, pero no acaba de funcionar. Entonces, ya dentro del cuerpo o dentro de tu mente es algo está pasando. Si no, si todo está bien, pero no funciona, aquí hay algo que no es coherente, ¿no? Entonces empieza todo ese agobio y esos pensamientos que van entrando en bucle en ¿qué hago? ¿Puedo hacer algo más? Igual tengo algo, yo, él, igual no puede ser, tendremos que buscar alguna alternativa, ¿qué más puedo hacer? ¿Quién más me puede ayudar? Y empezamos a entrar en un bucle de venga, búsqueda, 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 porque al final te quieres quedar embarazada. Entonces hay una parte de emociones que es natural, pero cuando se va a algo muy obsesivo, que es un poco también como en la vida, toda la rigidez, toda la parte obsesiva, nos pasamos de rosca, ¿no? Y ahí es donde el cerebro se satura y empieza una liberación de hormonas que acaba generando más ansiedad y luego tengo ataques de ansiedad y todo, que es como, oye, ¿por qué viene? Por el cómo estás viviendo, ¿no? Pero al final a lo que voy es cosas, o sea, básicamente, de una forma muy simple, es
cuando tú quieres buscar algo y no llega, es decir, porque si llega ya está, ya no hay agobio. Pero si no está llegando, entonces aquí es donde empieza todo el bucle mental de qué puedo hacer, hacia dónde puedo ir, qué estoy haciendo mal. Entonces empiezo a tener sexo ya porque nos tenemos que tener que quedar ya, ya. Y entonces ahora estoy ovulando, por lo tanto tiene que ser ahora. Y cuando no me fijo en, vale, pero vamos a disfrutar, vamos a compartir ese momento, ¿no? Cuando no es vivido desde la calma. Es como si hay una agitación interna que te lleva a, venga, vamos a por ello. Entonces ahí es donde aparece esa obsesión y el cerebro empieza a amplificar la señal, empieza a fijarse en todo lo que puede hacer para que te quedes embarazada. Entonces, si todo resuena aquí, qué puedo hacer? Y el foco está puesto ahí, y si no llega, eso acaba activando ejes de estrés, acaba reduciendo producciones de hormonas, que si quieres luego entramos un poquito, ¿vale? Pero Ujú. al final acaba provocando que la fertilidad la estás buscando desde un estrés. Entonces, básicamente es esto, el querer que llegue algo, no llega y me obsesiono. Sí, de hecho, yo cuando trato a mujeres, ¿no? que se ponen en mis manos para ayudarlas en esto, les hablo mucho de eso, ¿no? De no apegarse al resultado, a enseñarlas a disfrutar del camino, vivirlo con ilusión, aunque no es fácil, pero hay herramientas. Y luego además también tienden mucho a como volcar la responsabilidad en cosas como los suplementos. O sea, eso es algo que veo yo mucho, ¿no? Es como me estoy notando tal, ¿no? Pues, por ejemplo, problemas en el sistema digestivo o de pronto un ciclo menstrual que se le ha desajustado y coincide que me estoy tomando esto. Entonces, claro, es como que ahí te toca explicarles que el suplemento es la guinda del pastel, que no es el responsable de lo que le está pasando, ni tampoco es la solución. Y por eso es importante como ir más a fondo y llevar esa continuidad y ese seguimiento, ese acompañamiento con esa persona para que lo entienda y aún así a veces es complicado, ¿no? Es como te estoy tratando de explicar que el suplemento no te está generando esto, ¿no? Y también es como, es que me cuesta salir de ese estrés o de esa ansiedad. Pero yo quiero, bueno, aprovecho para mandar este mensaje, ¿no? A todas las que escuchan, decir que esto es un proceso en el que hay que tener paciencia. O sea, el estrés y la ansiedad de este bucle del que tú estás hablando, Pérez, no se sale de un día para otro. O sea, que no es tampoco difícil. Lo que pasa que es que hay que tener como los pasos adecuados y las herramientas adecuadas y ponerte en manos de profesionales que te estén dando de la mano para que tú vayas poquito a poco saliendo. Lo que pasa es que vivimos al final en esta sociedad de, como digo yo, microondas, todo express, todo para antes de ayer y es como que lo queremos todo ya, pero es que hay que tener paciencia. Por eso muchas veces al final se cae en desde la prisa, que es lo más rápido entre comillas, y entran por una puerta de una clínica de reproducción asistida, que no tengo nada en contra, pero es como, vamos a ver antes, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, esta es una de las cosas que considero que hay que revisar antes. O sea, vamos primero a volver a la calma, que precisamente por eso, ya hago aquí como una pequeña cuña publicitaria, ¿no? Entre paréntesis, creé hace poco un curso pequeñito pero necesario que se llama Reconecta con tu fertilidad, que es justamente para eso, para volver a la calma, para bajar un poquito el simpático, ¿no? El sistema nervioso simpático y salir de este síndrome de sensibilización central. A ver, así que ahora cierro otra vez, paréntesis. Qué bueno, Y, qué bien, Carmen. Está muy bien. y bueno, sí, es necesario. O sea, es como yo Sí. creo, me he dado cuenta, no sé lo que tú opinas, Pere, pero me he dado cuenta con el tiempo que esto es como el paso primero esencial previo que hay que dar antes de entrar en cómo tienes que comer, cómo tienes que moverte, cómo tienes que hacer para dormir mejor, qué suplementos tomar, ¿no? Sí, yo creo que la conciencia detrás del acto es más importante que el acto en sí mismo, ¿no? Es el desde dónde hago las cosas es más importante que el acto en sí. Entonces, es buscar esa calma, ¿no? Entonces, ir a buscar a alguien que igual que te pueda acompañar, pero que te pueda llevar a esa calma, que poco a poco, que unas cosas que a veces también veo, incluso conmigo mismo, ¿no? Que nos obsesionamos con algo, hay estrés y dices, no, no me tengo que estresar. Y te estresas porque no quieres estresarte y entras en un bucle que es de agobio. Entonces, no tiene sentido. Es como volver a esa calma, a esa quietud y desde aquí, aunque quieras cosas y quieres buscar ese embarazo en sí, desde la calma vamos a ver qué es lo que puedo ir haciendo y ir reduciendo ese estrés que cuando tienes una persona que te acompaña y con un programa igual que has creado tú, que te acompañan desde ahí y vamos viendo todas las piezas que son importantes ir tocando y tu cerebro se va calmando y va cogiendo esa coherencia, dice, vale, por ahí sí. Entonces, ese es un camino para mí principal.
principal. Sí, totalmente. ¿Y cómo puede una mujer en este caso saber si está dentro de ese bucle de síndrome de sensibilización central? Parando y escuchándose. Porque al final muchas veces seguimos en una rutina, en el día a día, en la vida y con tanto ruido externo e interno, es difícil ver dónde estoy, ¿no? Y es como normalizo muchas cosas. Pero yo creo que, bueno, una de las cosas que hago en consulta, y es que incluso conmigo mismo y que con amigos y con quien sea, es cuál es la emoción que te está llevando a vivir algo, ¿no? Es decir, ¿cómo me siento yo? ¿Me estresa, me agobia, hay ansiedad? Entonces, desde ahí es, o hay calma. Lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo desde la calma o lo estoy haciendo desde un agobio, desde una ansiedad? Entonces, si lo vamos haciendo desde una ansiedad, ahí es que es muy fácil. Lo que pasa es que a veces hay que parar. Y callar el ruido externo a veces ya es difícil, pero a veces encuentras un sitio, pero callar el ruido interno a veces no es tan fácil. Entonces, desde ahí, parando un momento y viendo qué emoción está dentro de ti, verás si hay obsesión, si hay ansiedad, no hay ansiedad, si hay quietud, si hay calma, ¿no? Entonces, si hay ansiedad, cosas que vamos a implementar es una serie de acciones de planificación que estamos haciendo desde una rigidez, desde un estrés, que tengo que comer así, no me lo puedo saltar. Es que claro, hoy tenía que tomarme suplemento, ahora no, por la noche me tengo que ir a dormir, no, ahora no te tomes ese, yo qué sé, ese cheesecake. ¿Por qué? No, ¿y por qué te lo has tomado? No tienes que tomártelo. Entonces empiezas a entrar en un bucle de decisiones que tienes que tomar sí o sí, porque vamos a por eso y vamos a por el 10. Entonces el 10 realmente no es un 10, el 10 ya lleva obsesión. Entonces empezamos a tomar las decisiones con rigidez y exigencia y autoexigencia. Entonces esa es una forma de ver, vale, hay calma, hay autoexigencia, pero demasiado ida al extremo, que eso no implica decir que me suelto y no hago nada. No, es que ya vas a hacer realmente, ¿no? Pero es desde dónde estoy buscando las cosas. Eso es, sí. ¿Desde dónde? Como tú dices, poner el botoncito de escuchar y atender Sí, al cuerpo, ¿no? Que esto pasa mucho, ¿no? Esa desconexión es sí, muy común, así que empezamos desde ahí. Antes sí, comentabas tú que me apetece profundizar un poco más a nivel bioquímico, fisiológico, pero que nos entiendan también, porque al final entre nosotros podemos hablar este lenguaje, lo entendemos bien, pero para que cualquier mujer o persona que nos escuche lo entienda, claro. hormonalmente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí dentro cuando estamos en ese bucle de síndrome de sensibilización central? Claro. Lo explico. Lo primero que quiero decir, por si acaso, es que esté pasando esto no implica que ahora tengas que salir del síndrome de sensibilización Ajá. central o ponle el nombre que quieras, o del estrés, del agobio, es como no, con tranquilidad se pueden ir calmando todos esos sistemas y el organismo vuelva a su centro, ¿vale? Entonces, sí que una de las cosas que vemos, que cuando entramos en este síndrome, en esa forma de vivir, en la búsqueda del embarazo, se activan ejes de estrés, ¿vale? Principalmente como el eje hipotálamo pituitario adrenal. Entonces empiezan a liberar ciertas hormonas en el cuerpo que lo que hacen es, una, reducir los sitios de implantación. Dos, que las hormonas o el ratio de hormonas que pueda haber de estrógenos, progesterona o algunas liberadas desde la hipófisis, FSH, LH, se acaben desregulando en sí. Entonces no hay un ratio adecuado para que haya una buena calidad ovocitaria, la calidad baja. Además también hay una hiperestimulación del sistema inmunitario en una primera instancia que luego puede caer, pero hay una hiperestimulación del sistema inmunitario de ese estado de alerta, y entonces eso puede también provocar que en el embarazo o en la fecundación pues no se acabe dando, ¿no? Porque al final el espermatozoide es 50% ADN externo, no es propio de la mujer, y 50% ADN propio. Entonces, perdón, el espermatozoide no, o sea, el ovocito. Entonces lo que hace el sistema inmune es, si está hiperactivo, puede atacar al espermatozoide o puede atacar al ovocito porque no es ADN 100%, o 100% propio. Entonces, eso también son cosas importantes a tener en cuenta. Pero como digo, son cosas que se pueden calmar, se puede trabajar y se puede ir moldeando. Que pasen esas cosas no implica que, mierda, estoy vendida. ¿Me calmo o no funcionará? No, también hay mujeres que con un montón de estrés y comiendo como comen y todo, acaban teniendo el embarazo, ¿no? Entonces es buscar el qué en la persona. Pero es verdad que las probabilidades de embarazo bajan. Sí, como una vez que has explicado esto, ¿no? Cómo funcionaría todo a nivel hormonal así por encima, ¿cómo bloquea la fertilidad? Porque, claro, es como ella entiende, ¿no? Que hay muchas personas que como que no, todavía no integran
esa integración, valga la redundancia, ¿no? Esa relación entre el sistema nervioso, nuestro sistema reproductor y por qué no se da. Bueno, has explicado muy bien lo del sistema inmune, que está en alerta, o sea, obviamente ya ahí hay ese efecto secundario, ¿no? Pero ¿por qué bloquea la fertilidad esto? Claro. Al final es muy simple, es como cuando tú comes con estrés, vas de arriba para abajo, corriendo, igual moviéndote poco, con agobio, y comes, el aparato digestivo no es el mismo. No vas a digerir igual. En cambio, cuando estás tranquila, igual te has movido un poco, te ha tocado el sol, estás a gusto con la vida y dices, ¡buah, qué día más bonito! Igual comes cosas que igual ni siquiera van bien para el cuerpo en sí, pero te sienta bien. El aparato digestivo lo digiere. Entonces, con la fecundación, con el embarazo es lo mismo. Todo lo que es el eje de estrés acaba provocando que no se dé, ¿no? O que bajen las probabilidades. El sistema nervioso tiene dos funciones principales, muy básicas, tiene muchísimas más, pero dos muy básicas. Una es asegurar la supervivencia del individuo y dos, asegurar la supervivencia de la especie. Entonces, la especie, evidentemente, es para la reproducción. Pero si hay estrés, hay agobio, hay ansiedad, hay inflamación en el cuerpo, lo que va a hacer el sistema nervioso central es centrarse en asegurar la supervivencia del individuo. Entonces, si yo tengo la casa en llamas, no me voy a poner a barrer, primero voy a apagar el fuego. Entonces, el estrés genera llamas en el cuerpo, por decirlo de esta manera, ¿no? La inflamación interna también, la alimentación, el poco descanso o el no movimiento o el que no te toque el sol, todo esto acaba generando un estado más de alerta en el propio cuerpo que hace que el sistema nervioso se centre ahí y no ponga la energía en, oye, ¿estamos bien? Venga, pues ahora sí que me puedo dedicar a otras cosas y a la reproducción de la especie. Totalmente, sí, sí. Bueno, está muy bien explicado, o sea, se entiende perfectamente así. Eh, y aparte de enlazarlo con todo lo que has comentado antes a nivel de hormonas y el eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, gonadotropinas, pues se entiende bien por qué se anula. Y de hecho, al final en la mujer, en algunas ocasiones, no siempre, se ve también reflejado como con alteraciones en el ciclo menstrual. Hay mujeres que al final acaban con amenorrea, es decir, que no se les Mm. desaparece el ciclo menstrual, no están ovulando. Y aprovecho para recordar que el momento más importante del ciclo menstrual, que muchas mujeres no lo saben, es la ovulación. O sea, ese es el momento cumbre y más allá de la fertilidad, porque aquí estamos buscando, ellas están buscando embarazo y obviamente tiene que ser importante por eso, ¿no? Pero aunque no estés buscando embarazo, la ovulación es la señal clave del ciclo que te está queriendo decir que está todo bien. Porque si se ha liberado un óvulo es porque durante la fase folicular se está trabajando bien. Y está claro que una señal de alerta como es esta, el estrés, ¿no? Que viene generado, en este caso estamos hablando de esta sensibilización central, ¿no? Pero que viene generado por esto, está dando la señal de que, ojo, ¿no? Lo que tú dices, ahora no podemos distraernos de las funciones vitales, no podemos poner tanto foco aquí y es como que se dispersan, ¿no? Las hormonas. Claro. Estaba pensando que podíamos poner algunos ejemplos, como, aunque yo he puesto algunos antes, ¿no? Que podamos ver o que tú hayas visto en consulta o que yo haya visto también entre mis usuarias del programa, que a lo mejor no hay mujeres, ejemplo número uno, como tú dices, ¿no? Que hacen muy bien algo, la alimentación, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? De comen muy sano, lo llevan todo perfecto, pero al final hay otras cosas, o sea, viven con esa ansiedad, por lo que tú dices, ¿no? De es que estoy comiendo sano y en el momento en el que ni siquiera lo hago, de saltarme, entre comillas, ¿no? De comerme algo que no es tan sano, ya de por sí, aunque no lo hagas, ya eso te está generando ansiedad, porque te estás limitando, ¿no? Es como, Mm. ay, es que yo quería comérmelo, pero es que no debería, no debo, no puedo, porque estoy en este proceso y sé que esto afecta a la ovulación. Entonces, quiero también que transmitamos esto, ¿no? Que es como, y ya vamos a enlazarlo con el cómo podemos ayudarlas a que vayamos apagando fuegos y poniendo un poco en orden todo esto, ¿no? A nivel hormonal y fisiológico y a nivel del sistema nervioso. Claro. Porque igualmente, aunque tú estés como queriendo cuidarte mucho y queriendo hacer muchas cosas, más no es mejor. Al Mm. final es desde dónde lo haces, como tú has explicado bien antes, y guiada también, ¿no? Con ese paso a paso. Entonces, Exacto. bueno, este es un ejemplo de muchos que hay. No sé si tú quieres poner alguno, Pere, que se te venga ahora, de algún caso en consulta que hayas tenido. Sí, me viene, cuando hablabas de la ovulación, sí que me ha venido a la cabeza una paciente, que al final era Ujú. una paciente que de hecho ya había hecho
PNI también, o sea, sabía mucho. Sabía muchas cosas de suplementos, de alimentación, el ejercicio, el estilo de vida en sí, ¿no? Pero el cómo vivía las cosas es lo que acababa generando el cambio. Al final es que es muy importante, es que no es tanto el qué, sino el cómo estás viviendo lo que estás viviendo. Eso es muchísimo más importante que no que el qué. Y Ujú. más en estas mujeres, ¿no? Entonces, ella era una mujer que a la que empezaron a buscar embarazo, pues primero no venía, empezó con el tengo que hacerlo todo bien, tengo que la alimentación, el tengo que el tengo Ujú. que se mete aquí como ¡pum! Rigidez y es una norma que no te puedes saltar y venga, ya está. Y si te la saltas, ¡buf! El agobio que hay. Entonces, todo ese agobio, todo ese malestar, lo que acababa provocando es que una bajada de energía brutal. Sistema nervioso, o sea, todos los pensamientos no son gratis. Gastan energía, muchísima, aunque sea consciente o inconscientemente. Pues si te estás obsesionando y hay estrés, en esa mujer una de las cosas que le pasaba es que empezó a tener ciclos irregulares. Incluso tuvo algún periodo de oligomenorrea o unos meses que no le vino. Entonces, claro, se agobió más. Pues dices, estamos buscando y ahora me viene irregular, no sé cuándo estoy ovulando, entonces eso es un caos. Además, este mes no me ha venido y empezó con el agobio. Al final fue como relajarse. Vamos a bajar, oye, ¿qué te apetece comerte? Vamos a disfrutarlo, vamos a ver esas partes, que está muy bien también, el disfrute, la calma, desde dónde estás viviendo las cosas, favorece mucho a que lleguen. Es que al final hay una frase que también me gusta que es, a lo que te resistes persiste. Entonces, cuando Ujú. te sueltas o cuando aceptas, las cosas se pueden empezar a transformar. Y al final también hay una parte que la vida decide si llegan las cosas o no llegan las cosas, ¿no? No todo depende de uno mismo, o esa es mi creencia. Hay mucho que sí, evidentemente, el cómo estás, pero luego también hay puntos que te van llegando cosas. Ujú. Entonces, el cómo tú lo vives y la calma sí que permitió, sin tocar suplementación ni prácticamente nada, simplemente hablando del cómo vivía, relajar, el ella ser consciente, decir, oye, vamos a calmarnos porque aquí sí que está habiendo un estrés interno que lo noto y no quiero vivir así, ¿no? Entonces, desde aquí sí que poco a poco el ciclo volvió a su normalidad y al final se quedó embarazada. Pero es esto, es que la calma es tan importante del cómo estás viviendo. Al final que estamos aquí para disfrutar y sí, el agobio ya vendrá, sí, ya habrá en sí. Entonces no hace falta poner tanto de nuestra parte, lo que pasa es que hay mucha parte inconsciente que está ahí detrás, ¿no? Que es lo Ujú. que también ir identificando, calmando poco a poco, es un punto clave. Sí, yo diría que esa es la parte que más les cuesta, ¿no? Y lo entiendo, porque al final Totalmente. es que yo quiero quedarme embarazada y es como, "Buah, es que es lo más maravilloso y quiero vivir esa experiencia, es que Sí. tengo muchas ganas de vivir esto y esas ganas tan inmensas, Ujú. claro, acaba provocando que ¡fup! Me puedo pasar de rosca y a la obsesión y tengo que vivir esto porque yo ya me he proyectado, me he visto como madre y esto es lo que me va a hacer feliz y esto lo quiero vivir sí o sí. Es como, vamos a soltarlo, primero estás aquí, entonces... Vamos a ver qué puedes hacer, sin ninguna duda, todo aquello que pueda aportar, pero el cómo lo estás viviendo. Los dos ojos aquí en el presente y el futuro ya llegará cuando tenga que llegar, pero disfrutando todo el proceso. Y iremos haciendo todo lo que sea necesario para que llegue esto, pero viviendo aquí. Eso es, sí, totalmente. De hecho, es como si yo no tengo ningún problema en hacer lo que tenga que hacer. O sea, esto también es muy común, ¿no? Tú lo que me digas, yo tengo mucha fuerza de voluntad y yo lo voy a hacer. Claro, pero es como cuidado. Es que no estoy dudando de que no puedas hacerlo, porque ahí es donde entra la autoexigencia, ¿no? Máxima, que es algo que es muy común también en muchas. No es tanto de ahí. O sea, yo me quedo mucho hasta ahora, lo que llevamos hablado, en el cómo y desde dónde. Más que el cómo, desde dónde, ¿no? Lo estás haciendo. O sea, es como la pieza central e importante para empezar a abordar esto. Vamos a profundizar más en esto, pero en cómo podemos ayudarlas, ¿vale? O sea, dar algunas recomendaciones, algunos tips, por dónde empezar, porque claro, es como si ya sé, reconozco, sé lo que es esto, el síndrome de sensibilización central, que tiene un nombre muy largo. Sé lo que es, me identifico, me resuena, muchas estarán ahí pensando, no, no en esto, pero ¿qué puedo hacer? Porque es como lo típico, es muy fácil decir, te tienes que relajar, ¿no? Eso lo comento yo muchas veces, es muy fácil decir, y de hecho muchas reciben este mensaje de esa palmadita en la espalda de eso te vas un fin de semana con tu pareja de vacaciones y te quedas embarazada, ¿no? Y es como, ¿cómo chirría esto? Porque no es tan fácil como eso. Entonces,
¿Qué le podemos decir a estas mujeres Claro, para que no piensen es que sí, claro, tú lo ves muy fácil, ¿no? ¿Qué herramientas? ¿Cómo claro. abordarlo? Sí, ahora me venía a la cabeza cuando decías esto, como cuando una persona ha sufrido del corazón, un infarto en sí, es como, ahora no te estreses. Ahí Claro, ya le va. estás estresando una barbaridad, es como, wow, o sea, ahora Sí, no puedo estresarme, eso ya me estresa. eso es. Y eso Sí, ya sí, me sí, sí. genera un cambio y un caos, ¿no? Entonces, mira, hay diferentes herramientas en sí que yo no es que use una en concreto, al final es entender la persona en cómo lo está viviendo y cómo ir transformando. Así que creo que cada persona tiene la clave y tiene la capacidad para ir a buscar qué es lo que o cómo quiere vivirlo e ir calmando. A veces necesita algún acompañamiento en sí, pero la respuesta no la tengo yo, no la tienes tú, la tiene cada persona, eso es lo primero. Entonces, buscar esos momentos de vamos a callar mi ruido externo y vamos a ver qué está pasando aquí dentro. ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué pensamientos tengo sobre el embarazo? Sobre lo que va a llegar, qué creencias tengo. Eso me va a dar la felicidad, ¿no? Entonces, parar un poco ahí y mirar, sobre todo, eso, qué emoción estás viviendo. ¿Es desde el agobio? ¿Es desde la ansiedad? Entonces, vale, si hay ansiedad, vale, ¿qué decisiones en mi vida están llevadas por la ansiedad? Es decir, cosas que igual he podido ir haciendo, ¿no? Todo lo que has incorporado por y para el síntoma, como se dice en una de para tratar el síndrome de sensibilización central, pero básicamente es todo lo que has incorporado con ansiedad para el objetivo que es quedarte embarazada. ¿Qué es? Vale, pues he dejado el azúcar. Pues en la alimentación ahora estoy haciendo ayunos por la mañana. Entreno pues a las 8 de la noche porque no tengo otro momento, pero tengo que entrenar. Entonces, todo lo que viene por rigidez es ¿qué has estado haciendo? Pues no, he dejado el deporte de impacto porque tengo miedo que el impacto no vaya bien y todo lo que hayas ido haciendo poco a poco. Pues he dejado de ver a mis padres porque cuando voy me agobian y solo me traen mierda para comer o yo qué sé, o la relación que tengo con ellos pues me agobian y siempre me preguntan y me dicen, oye, ¿por qué? Es como, ¿por qué no te quedas embarazada o por qué no buscas un hijo? Que igual no lo has ni comentado, ¿no? Pero todo aquello que has ido como quitando de tu vida o incorporando en tu vida. ¿Qué has incorporado y qué has quitado? Pues he dejado de quedar con amigas porque nos tomábamos un vinito en no sé dónde y lo he dejado de hacer. ¿No? Todas estas cosas que has ido incorporando desde una ansiedad. Si viene desde una calma, en sí, que eso lo sabe la persona, es, ¿viene de calma o no viene de calma? Y si no lo sabe de entrada, lo irá averiguando si le pone el foco ahí y mira esto, ¿no? Pero creo que eso es un punto muy importante. Valorar todo lo que estás haciendo está hecho con ansiedad, con agobio, con obsesión para el objetivo o porque estás disfrutando el momento y es con calma. Sí, totalmente esa es la clave. O sea, es como empezar desde ahí, ver qué es lo que, como tú dices, ese cambio que te ha generado tensión. Ahora mismo olvidarte un poco, ¿no? De esa parte, reorganizar, yo diría, ¿no? Como que reorganizar todo eso que has estado integrando, que no es como, porque a veces piensas, ¿no? Es como, creo que estoy deshaciendo y eso me puede generar más estrés también, ¿no? Es que al Claro. final no es tan fácil, No, pero no. es ir, como tú, lo primero es poner la antena, ¿no? Y escucharse. Sí, Y cuando tú vas a tomar esa acción, ¿no? Pongamos el ejemplo del deporte, es como, ¿desde dónde estoy yo haciendo esta práctica? ¿No? exacto. Me está generando estrés porque estoy sacando un hueco que realmente no tengo en el día y lo estoy haciendo corriendo porque tengo que cumplir con esto. O sea, es como poner la antena máxima a Ah, escuchar y hacer modificaciones en base a eso. Y luego ya, como tú bien has dicho antes, una vez que ya todo eso esté un poco más en la calma, ya tomar acciones desde, yo siempre lo digo así, desde el respeto. O sea, es como te tienes que respetar tus tiempos y piensa de lo que yo te estoy proponiendo, los cambios que te estoy proponiendo, qué es lo que te encaja ahora, ¿no? En este momento. Pues mira, ¿te encaja empezar a meditar? Hazlo. ¿Te mm, encaja empezar que un día a la semana te vayas a dar un paseo en contacto con la naturaleza, que te permitas no hacer nada, ¿no? Porque también es difícil eso, porque estamos como siempre queriendo producir y hacer, ¿no? Con esa energía masculina exacto. a tope. Pues en la escucha está claro que está la clave muchísimo y en el sentirse, ¿no? Meterse para adentro y decir, vale, ¿qué está pasando aquí? Así que es súper consejo y de dónde empezar, sin duda alguna. Qué bueno. No sé si hay algo que tú quieras comentar más en relación a esto, Pérez. Dos cosas que me vienen ahora por lo que has dicho, que Ujú. una de las cosas es la que has dicho tú ya antes, que has dicho más no es mejor, o lo has dicho algo parecido,
Y es Ujú. totalmente verdad, ¿no? Y eso me lleva, hay una frase de un psicólogo que me gusta que dice, la vida es un 7, no es un 10, ¿no? Al final, cuando pasamos del 7 al 8 al 9, ahí es donde aparece mucha más obsesión, ansiedad, ¿no? Y una cosa es que quieras ser el número uno del tenis, por ejemplo, y eres Alcaraz, y entonces o te metes con todo y vamos ahí a por todas, o yo que digo, quien sea, ¿no? Entonces ahí hay algunos puntos de la vida que, bueno, pues vamos a buscar ese 10, pero en general, la vida es un 7, es para disfrutarla y no, nada está bien ni mal. Es la conciencia que hay detrás del acto y el cómo tú estás viviendo las cosas va a Ujú. aportarte más calma, más felicidad, más bienestar y agobio, ansiedad. Pues sí, son emociones que están también y que no son malas como tal, pero también son señales. Es como, ¿qué hay ahí? Que se escuchen. Es como cuando tú ves el coche que salta una lucecita. No le pegas al cristal y dices, ¡pum! Se acabó. No, no lo veo, no lo quiero ver. No, miras y dices, uy, hay que cambiar o la presión de las ruedas, o mira el aceite, o... Entonces te pones a mirar, las emociones son una señal. Es escucharlo y a partir de aquí buscar el camino y la herramienta que más calma te aporte. En el Sí. momento que te encaje en la vida por lo que estés viviendo, que eso es importante, como tú muy bien decías. Sí, totalmente. Y yo de hecho creo que este es como el mensaje final que yo te iba a preguntar que le dieras a todas las mujeres, ¿no? que están escuchando para ir cerrando un poquito ya el episodio. Sí, Pero bueno, si tú quieres cerrar con otra cosa, también. Pero me ha gustado mucho esa frase de ese psicólogo, me la quedo ahí, me la voy a grabar porque me ha gustado bastante. bien. Porque sí, porque es que es necesario recordarse esto para bajar la autoexigencia. Porque desde el querer ser lo mejor o la mejor en todo, ya saliendo un poco, ¿no? También de la fertilidad, no te hace mejor. Te entra en ese bucle de estrés y lo que hace es alejarte. Esto también lo explico yo mucho, ¿no? Es como si tú estás desde la ansiedad, desde el estrés, desde la prisa, lo que está haciendo es alejarte de ese resultado que tú vas buscando. Sí. Entonces, frase total. Qué bien, me alegro. Pues nada, yo creo que lo que diría es que confíen en su cuerpo, que hay cosas que se pueden ir haciendo y al final ir valorando si hará falta una FIP o no, pero hay otras cosas que también se pueden ir trabajando, sea con FIP o sea sin. Y que al final esto, que vayan buscando aquellas cosas que les va aportando calma, que comuniquen también con su pareja, que abren las cosas, que se abran los dos y que al final se abran a la vida, que es un punto que puede ser muy fácil decirlo, luego vivirlo es más difícil y hay momentos de agobio y ansiedad y que también es que se expresen, que haya una emoción que sea solas, con gente o que suelten lo que tengan que soltar y que escuchen qué emoción hay dentro, porque creo que la maravilla de la vida es que hay emociones y son las que nos dan señales. Así que vivan desde aquí, que se suelten y que confíen. Eso es. Yo voy a aportar una cosa más también en colación a esto, que es primero sentir, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Para después hacer y luego tener. O sea, en este orden, yo siempre es como son tres palabras mágicas que si tú la tienes en cuenta en ese orden, al final suceden las cosas como tienen que suceder y cuando tienen que suceder para que también nos quitemos un poquito la prisa de encima. Así que, bueno, yo quiero decir que a todas las que nos están escuchando, que si te sientes identificada con todo esto que hemos hablado, Pere y yo, quiero transmitirte también con lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que no es que tú estés fallándote, no es que estés fallando a nada, no es que estés haciendo las cosas mal, sino que es información que tú ahora estás recibiendo y que desde ahí puedas tomar decisiones para cambiar quizás el rumbo, ¿no? Del camino que estás siguiendo ahora mismo y que estamos aquí los profesionales para ayudarte en todo lo que necesites en este camino de la fertilidad. Quiero darte las gracias, Pérez, por hablar de todo esto, profundizar en este tema y dar luz también a esto. Así que muchísimas gracias por A estar ti, aquí. Carmen. A ti, muchas gracias por invitarme, por tener este ratito y esta conversación tan bonita, que espero que ayude y al menos que sirva para cuestionarse las cosas. Al final no tenemos la verdad absoluta, ni yo ni nadie en sí, ¿no? Pero que sirva para pensar y abrir otros caminos y otras vías que espero que pueda facilitar todo ese proceso tan bonito que nos da la vida. Así que nada, Carmen, muchas gracias por esa conversación y que estoy aquí, que si algún otro momento pues aparezco por aquí con algún tema, pues estaré encantado de estar aquí contigo. Maravilloso. Muchas gracias, un placer, Pérez. A ti, Nos vemos Carmen. en la siguiente. Un abrazo. Un abrazo, chao. Y así concluimos este episodio.
Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carme_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo.